El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenos días. Soy Pastora Olivia una vez más con ustedes y quisiera compartir el tema de la importancia de asistir a la iglesia. Creo que ahora, después de la pandemia, que fueron 2 años de estar encerrados, nos quedamos un poco acostumbrados, ¿verdad?, a estar viendo todo por transmisión, a estar en casa, y es una manera muy cómoda de poderlo hacer. Pero yo quisiera que por favor abrieras tu Biblia en Hebreos 10:25 y viéramos lo que la palabra de Dios nos aconseja respecto a la importancia que tiene que nosotros no dejemos de congregarnos. Y mira, vamos a leer lo que dice Hebreos 10:25, dice así: no dejando de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca, ¿verdad? Nos dice que no dejemos de congregarnos, y que el dejar de congregarse se hace costumbre, sino dice todo lo contrario, unos a otros anímense, más cuando el día del Señor está cerca. Y el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Padre, en esta hora yo te ruego que me ayudes a poder compartir esto que tú pusiste en mi corazón, hablar acerca de la importancia de congregarnos como iglesia, de permanecer juntos, que por un propósito tú nos enseñaste a habitar y a vivir como iglesia, que no dejemos de hacerlo, Señor, y podamos ver la importancia de congregarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, acabamos de leer la importancia que dice la Biblia, que no dejemos de hacerlo, que no se nos haga un hábito, más cuando estamos viendo que el Señor se acerca. Y veíamos que el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Tú te alegras cuando te dicen vamos a la casa del Señor? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos tenemos un alto sentido de comprensión y sabemos la importancia que es reunirnos regularmente juntos como iglesia en un lugar específico. Ahora, ¿por qué hay personas que no asisten regularmente? Porque simplemente ponen como pretexto el para qué hacerlo. No es una obligación, yo puedo aprender en la casa, no es necesario que nos reunamos, etc. Pero la Biblia acabamos de leer que nos amonesta a reunirnos. Cuando en el libro de los Hechos vemos que inició la iglesia, fue lo primero que hicieron: congregarse, reunirse, estar juntos, porque ahí aprendían, crecían, se edificaban, la gente se convertía y asistía a un lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué importante es que nosotros no dejemos de congregarnos. Vemos primeramente que el congregarnos es un mandato de Dios. Acabamos de leerlo en Hebreos 10:25. No dejes de congregarte. Es una orden, no es una sugerencia. Si tú empiezas a dejar de asistir, tú sabes que esto se forma un hábito, un mal hábito. Se convierte en un mal hábito. Dejas de asistir una vez, después vuelves a dejar de asistir, y poco a poco vas dejando de hacerlo. Pero así como esfuerzas por otras cosas, también tenemos que esforzarnos por asistir a la iglesia, porque en la iglesia somos edificados. En la iglesia somos ¿qué? Edificados, lo acabamos de decir. Fíjate lo que dice Romanos 14:19, ve lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
¿De qué manera somos edificados? Pues cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos, nos edificamos mutuamente, crecemos mutuamente, nos enseñamos, alabamos a Dios, recibimos palabra, enseñanza. Ahí somos ¿qué? Edificados, crecemos. Y muchos de nosotros no estamos cumpliendo esta orden de ser edificados si no asistimos a la iglesia. A veces no conocemos ni a nuestros hermanos, no conocemos quién es tal o tal persona, porque no nos integramos, no asistimos, no nos damos cuenta quién vino o no vino, porque pues tú no vienes, no conoces a tu familia. Yo creo que a ti no te gustaría en tu casa llegar y ser un desconocido con tu familia, ¿verdad? Esta es una familia, es la familia de Dios. Y cuando tú y yo nos congregamos, estamos con nuestra familia y juntos nos edificamos. Entonces, asistir a la iglesia es una prioridad. ¿Por qué? Porque esto dice entonces que todo se mueve alrededor de Dios, que es lo más importante para ti. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y una manera de buscar el reino de Dios y de ser edificados es cuando nos congregamos. Dentro de la iglesia o junto con la iglesia también hay un desarrollo y hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Cada vez que tú te reúnes, hay una palabra, hay una enseñanza, hay una predicación, hay un estudio bíblico, hay música, hay alabanza, ministramos la Santa Cena, en fin. Y esto incluye madurez espiritual en cada una de estas cosas. Fíjate lo que dice Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo en abundancia. Cuando nos reunimos, aparte de en casa, tener un tiempo de meditación de la palabra, aprendemos en los estudios bíblicos, en las enseñanzas, en las predicaciones, ¿sí? Yo crezco a través de mi alimentación y cuando juntos nos reunimos y nos sentamos y recibimos, nos estamos alimentando. En casa tú te sientas con la familia, te sientas y juntos toman los alimentos, porque eso les está haciendo desarrollarse físicamente. Tú y yo necesitamos congregarnos como iglesia para edificarnos, para madurar espiritualmente, porque algunos tenemos una dieta espiritual. Cuando no asistes regularmente a la iglesia, empiezas a sufrir desnutrición espiritual. Estamos débiles ante cualquier tentación, ante cualquier viento de doctrina extraña, pues nos dejamos llevar por ella, ¿sí? Otra de las razones por las que debemos de asistir a la iglesia es para cumplir como miembros dentro de una iglesia. Somos responsables los unos de los otros. Una iglesia se compone de miembros y se necesitan miembros trabajadores, miembros dispuestos a servirnos unos a otros. Dice Efesios 4:15-16, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Tú y yo somos un cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Cuando nos reunimos, crecemos. Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Unos a otros nos componemos, unos a otros crecemos juntamente. Cuando nos reunimos, cada uno cumple una función dentro de la iglesia. Unos apoyan en la intercesión, otros en la música, otros en las células, otros en la limpieza, en fin, pero cada uno tenemos una función dentro de la iglesia y cada uno nos edificamos también a través de ello. Somos un cuerpo y dependemos unos de los otros.
Entonces, también es importante que asistamos para cumplir nuestras funciones. Tú tienes un llamado, tienes un talento, un ministerio que debes de ponerlo por función dentro de la iglesia. ¿Quieres ver un crecimiento en la iglesia? ¿En la casa del Señor? Bueno, tenemos que contribuir cada uno de nosotros. Queremos ver gente salva, entonces debemos de contribuir cada uno. Cuando tú no asistes, eres una persona que nunca va a poder desarrollar su potencial y nunca vas a ver lo que Dios tiene para ti. Es importante que nosotros desarrollemos nuestra función para ser miembros eficaces dentro de la iglesia. También es importante que nosotros no dejemos de congregarnos, porque a través de ellos somos un testimonio, somos un modelo para las personas. Y si de algo carece nuestra sociedad, son de modelos. Nuestros hijos necesitan un modelo, no solamente decirles, vayan ustedes a la iglesia, sino ellos quieren ver que nosotros lo hagamos. Ellos nos están imitando. Ellos no tienen por qué imitar a otros. De repente uno de tus hijos te sale con un tatuaje, te sale con un piercing, te sale con un agujero ahí, y los padres se preguntan, ¿por qué mi hijo está haciendo eso? Pues porque muy seguramente están imitando a alguien y lo están viendo y le están siguiendo. Entonces tú y yo necesitamos ser influencia para nuestros hijos, primeramente para nuestro hogar, ser un modelo, y tenemos nuestra responsabilidad en casa. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4, hablando acerca del joven, y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en la palabra, en la conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Sé un ejemplo, sé un modelo. Cada uno de nosotros, como papá, como mamá, como joven, como señorita, como pequeños, somos modelos. La gente nos ve, somos testimonio para la gente, y nosotros podemos ser una buena influencia. Cuando la gente ve que continuamente vamos a la iglesia y que ven nuestro hogar cambiado, nuestros hijos cambiados, ellos se preguntan, ¿qué es lo que está pasando en esa casa? ¿Por qué ellos son diferentes? ¿Por qué sus hijos no son como el común denominador? ¿Por qué su matrimonio camina bien? Eso los hace pensar y los hace desear lo que ellos no tienen. Te ganas su respeto, te ganas su admiración, influyes en sus vidas para que ellos también deseen, anhelen lo que tú tienes. Entonces, seamos una buena influencia. Varón, hacia tus hijos, mujer, hacia tu casa, hacia tus vecinas, hacia tus amigas. Seamos influencia, una buena influencia. Y una buena influencia es cuando no dejamos de congregarnos y somos un modelo para que la gente vea y la gente quiera, anhele lo que tú y yo tenemos. ¿Qué es lo que les enseñan ahí? ¿Qué es lo que aprenden ahí? Y ellos quieran asistir por tu testimonio, porque eres una influencia, eres un modelo a seguir. Porque también debemos de congregarnos, porque el Señor nos dijo que estuviéramos preparados para cuando Él venga. El Señor Jesús habló de la importancia de estar preparados. Leíamos en Hebreos hace rato, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando aquel día se acerca, Y también la Biblia lo dice en Mateo 24:44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Entonces, qué importante es que estemos preparados. Cuando el Señor venga, ¿dónde te gustaría que te encontraras? Y el ser fiel a nuestra casa espiritual, nos prepara, ahí nos estamos preparando para su venida. Estamos espiritualmente llenos,
saturados de su presencia. Quiere decir que caminamos, que perseverando en las cosas de Dios. Cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, eso nos motiva a esperar su venida, a esperar esa promesa. ¿Qué le dirías al Señor si de repente viene un día y te quedaste en casa? Y te quedaste tomando el cafecito acá. No quiere decir que nada de eso sea malo y que no lo puedas hacer. Claro que lo podemos hacer, pero no sustituyas una cosa por otra. Cuando es día de congregarnos, cuando es día de participar con la iglesia, vamos a hacerlo. Cada cosa tiene su tiempo. El Señor dijo que para todo hay tiempo. Entonces, usted dé su tiempo a Dios, y también de su tiempo a sus hijos, a su esposo, a su familia, a la sociedad, pero cada cosa en su momento y en su tiempo. No sustituya las cosas de Dios por hacer cosas que realmente no nos van a beneficiar mucho. Y imagínese, ¿qué pasaría si en vez de que usted estuviera en un culto, Dios le haya viendo, no sé, en alguna otra, no quisiera ser específica con algo, cuando usted dice yo debería de haber estado ahí? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo te dejo esto para que lo medites. ¿Qué pasaría si el Señor te encontrara así y no te encontrara haciendo lo que realmente tienes que hacer? Si es tiempo de asistir a la iglesia, si hay un llamado y es tiempo de congregarnos, vamos a congregarnos. Es tiempo de estar con la familia, vamos a estar con la familia. Es tiempo de tener un recreo, vamos a tener ese tiempo de placer, pero cada cosa en su lugar y no quitándole a Dios lo que es de Dios. Dice aquí también, es importante que nos congreguemos para tener una conciencia limpia. ¿Para tener una qué? Conciencia limpia. Fíjate lo que dice, vamos a 1 Timoteo 1:19. Fíjate lo que dice aquí: manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tenemos que mantener? Nuestra fe y nuestra buena conciencia. ¿Para qué? Para que no naufraguemos como algunos otros. Después lee esa parte, el versículo 20, dice: los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero ¿por qué es importante que nosotros asistamos a la iglesia? Para tener una buena conciencia, porque ahí somos limpiados, somos purificados, se nos enseña cómo caminar, se nos enseña la palabra, se nos traza la verdad, el Señor nos habla a través de ella y somos guiados, instruidos para tener una conciencia limpia. Yo creo que haciendo alguna otra actividad que estoy aclarando no quiere decir que haya ciertas actividades que sean malas, pero ya dijimos que demos a cada cosa su lugar. Pero no es lo mismo cuando tú estás viendo una película erótica, ¿verdad?, que no te está dejando nada bueno y que está ensuciando tu conciencia, a cuando tú estás aprendiendo la palabra para tener una buena conciencia y estás siendo instruido por ella. Alguien dijo que no necesitamos más que el sentido común y la voz del Espíritu de Dios, que nos habla nuestra conciencia para entender que asistir a la iglesia y convivir con tus hermanos es lo más normal y lo más saludable para ti y para los tuyos. Cuidado, porque una conciencia sucia se puede llegar a cauterizar. Cuando dejamos de congregarnos, nuestra mente se cauteriza, ya no sentimos nada, no nos afecta lo que nos digan, ¿qué tiene de malo? Y empezamos con situaciones así. No dejemos que nuestra conciencia se cauterice, porque una vez cauterizada tu conciencia, va a ser muy difícil que hagas lo correcto, va a ser difícil que salgas de ahí. Y lo que es aún peor, corres el peligro de caer en la apostasía, que quiere decir desviarte conscientemente para pecar en contra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros, mis amados, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué asistir a la iglesia?
porque como hijos de Dios somos llamados a reunirnos como familia. Dios se preocupa por nosotros y Él quiere que nos reunamos, que seamos alimentados, que llevemos fruto, que llevemos una vida saludable, una vida en abundancia, una vida de obediencia, una vida de paz. Alguien dijo, no se puede ser marinero sin barco. Tú no puedes decir que eres cristiano si no asistes a la iglesia, con la iglesia. No puedes ser un soldado sin pertenecer al ejército. ¿Sabías que la iglesia es como un ejército y que estamos militando en este mundo hasta llegar un día a la presencia de Dios? No se puede ser cristiano, mi amado, sin ir a la iglesia. Bueno, por esta y por muchas otras razones, el verdadero Hijo de Dios honra a su Padre Celestial, viniendo, estando en su presencia cada vez que hay un servicio. Y entonces podamos decir como el salmista David dijo, yo me alegré. Tú te gozas cuando vienes a la casa de Dios. ¿Tú crees que el Padre se goza cuando nosotros nos reunimos y estamos alabándolo y estamos siendo instruidos y estamos siendo enseñados por Él? Yo creo que sí. Entonces yo te animo para que no tomemos esa mala costumbre de no reunirnos, que no dejemos de congregarnos. Te animo a que sigamos asistiendo, que si no lo estabas haciendo, medita en todo esto y volvamos nuevamente a la casa del Señor, hablando de reunirnos en un lugar con la iglesia. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos tome conciencia de esto que acabamos de escuchar. Si alguno ha dejado de asistir, sé tú hablando a su corazón, a su vida. Despierta su corazón, motívale en ti, Señor, a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, Señor, a poner atención en aquellas cosas que son importantes para ti. Y para ti es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Es decir, Cristo, tú y yo somos un cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Cuando nos reunimos, crecemos. Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Unos a otros nos componemos, unos a otros crecemos juntamente. Cuando nos reunimos, cada uno cumple una función dentro de la iglesia. Unos apoyan en la intercesión, otros en la música, otros en las células, otros en la limpieza, en fin, pero cada uno tenemos una función dentro de la iglesia y cada uno nos edificamos también a través de ello. Somos un cuerpo y dependemos unos de los otros. Entonces, también es importante que asistamos para cumplir nuestras funciones. Tú tienes un llamado, tienes un talento, un ministerio que debes de ponerlo por función dentro de la iglesia. ¿Quieres ver un crecimiento en la iglesia? En la casa del Señor. Bueno, tenemos que contribuir cada uno de nosotros. Queremos ver gente salva, entonces debemos de contribuir cada uno. Cuando tú no asistes, eres una persona que nunca va a poder desarrollar su potencial y nunca vas a ver lo que Dios tiene para ti. Es importante que nosotros desarrollemos nuestra función para ser miembros eficaces dentro de la iglesia.
También es importante que nosotros no dejemos de congregarnos, porque a través de ellos somos un testimonio, somos un modelo para las personas. Y si de algo carece nuestra sociedad, son de modelos. Nuestros hijos necesitan un modelo, no solamente decirles, vayan ustedes a la iglesia, sino ellos quieren ver que nosotros lo hagamos. Ellos nos están imitando. Ellos no tienen por qué imitar a otros. De repente uno de tus hijos te sale con un tatuaje, te sale con un piercing, te sale con un agujero ahí, y los padres se preguntan, ¿por qué mi hijo está haciendo eso? Pues porque muy seguramente están imitando a alguien y lo están viendo y le están siguiendo. Entonces tú y yo necesitamos ser influencia para nuestros hijos, primeramente para nuestro hogar, ser un modelo, y tenemos nuestra responsabilidad en casa. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4, hablando acerca del joven, y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en la palabra, en la conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Sé un ejemplo, sé un modelo. Cada uno de nosotros, como papá, como mamá, como joven, como señorita, como pequeños, somos modelos. La gente nos ve, somos testimonio para la gente, y nosotros podemos ser una buena influencia. Cuando la gente ve que continuamente vamos a la iglesia y que ven nuestro hogar cambiado, nuestros hijos cambiados, ellos se preguntan, ¿qué es lo que está pasando en esa casa? ¿Por qué ellos son diferentes? ¿Por qué sus hijos no son como el común denominador? ¿Por qué su matrimonio camina bien? Eso los hace pensar y los hace desear lo que ellos no tienen. Te ganas su respeto, te ganas su admiración, influyes en sus vidas para que ellos también deseen, anhelen lo que tú tienes. Entonces, seamos una buena influencia. Varón, hacia tus hijos, mujer, hacia tu casa, hacia tus vecinas, hacia tus amigas. Seamos influencia, una buena influencia. Y una buena influencia es cuando no dejamos de congregarnos y somos un modelo para que la gente vea y la gente quiera, anhele lo que tú y yo tenemos. ¿Qué es lo que les enseñan ahí? ¿Qué es lo que aprenden ahí? Y ellos quieran asistir por tu testimonio, porque eres una influencia, eres un modelo a seguir. Porque también debemos de congregarnos, porque el Señor nos dijo que estuviéramos preparados para cuando Él venga. El Señor Jesús habló de la importancia de estar preparados. Leíamos en Hebreos hace rato, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando aquel día se acerca, Y también la Biblia lo dice en Mateo 24:44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Entonces, qué importante es que estemos preparados. Cuando el Señor venga, ¿dónde te gustaría que te encontraras? Y el ser fiel a nuestra casa espiritual, nos prepara, ahí nos estamos preparando para su venida. Estamos espiritualmente llenos, saturados de su presencia. Quiere decir que caminamos, perseverando en las cosas de Dios. Cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, eso nos motiva a esperar su venida, a esperar esa promesa. ¿Qué le dirías al Señor si de repente viene un día y te quedaste en casa? Y te quedaste tomando el cafecito acá. No quiere decir que nada de eso sea malo y que no lo puedas hacer. Claro que lo podemos hacer, pero no sustituyas una cosa por otra. Cuando es día de congregarnos, cuando es día de participar con la iglesia, vamos a hacerlo. Cada cosa tiene su tiempo. El Señor dijo que para todo hay tiempo. Entonces, usted dé su tiempo a Dios,
y también dé su tiempo a sus hijos, a su esposo, a su familia, a la sociedad, pero cada cosa en su momento y en su tiempo. No sustituya las cosas de Dios por hacer cosas que realmente no nos van a beneficiar mucho. Y imagínense, pues, ¿qué pasaría si en vez de que usted estuviera en un culto, Dios le haya viendo, no sé, en alguna otra, no quisiera ser específica con algo, cuando usted dice yo debería de haber estado ahí? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo te dejo esto para que lo medites. ¿Qué pasaría si el Señor te encontrara así y no te encontrara haciendo lo que realmente tienes que hacer? Si es tiempo de asistir a la iglesia, si hay un llamado y es tiempo de congregarnos, vamos a congregarnos. Es tiempo de estar con la familia, vamos a estar con la familia. Es tiempo de tener un recreo, vamos a tener ese tiempo de placer, pero cada cosa en su lugar y no quitándole a Dios lo que es de Dios. Dice aquí también, es importante que nos congreguemos para tener una conciencia limpia. ¿Para tener una qué? Conciencia limpia. Fíjate lo que dice, vamos a 1 Timoteo 1:19. Fíjate lo que dice aquí. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tenemos que mantener? Nuestra fe y nuestra buena conciencia. ¿Para qué? Para que no naufraguemos como algunos otros. Después lee esa parte, el versículo 20, dice: los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero ¿por qué es importante que nosotros asistamos a la iglesia? Para tener una buena conciencia, porque ahí somos limpiados, somos purificados, se nos enseña cómo caminar, se nos enseña la palabra, se nos traza la verdad, el Señor nos habla a través de ella y somos guiados, instruidos para tener una conciencia limpia. Yo creo que haciendo alguna otra actividad que estoy aclarando no quiere decir que haya ciertas actividades que sean malas, pero ya dijimos que demos a cada cosa su lugar. Pero no es lo mismo cuando tú estás viendo una película erótica, ¿verdad?, que no te está dejando nada bueno y que está ensuciando tu conciencia, a cuando tú estás aprendiendo la palabra para tener una buena conciencia y estás siendo instruido por ella. Alguien dijo que no necesitamos más que el sentido común y la voz del Espíritu de Dios, que nos habla nuestra conciencia para entender que asistir a la iglesia y convivir con tus hermanos es lo más normal y lo más saludable para ti y para los tuyos. Cuidado, porque una conciencia sucia se puede llegar a cauterizar. Cuando dejamos de congregarnos, nuestra mente se cauteriza, ya no sentimos nada, no nos afecta lo que nos digan, ¿qué tiene de malo? Y empezamos con situaciones así. No dejemos que nuestra conciencia se cauterice, porque una vez cauterizada tu conciencia, va a ser muy difícil que hagas lo correcto, va a ser difícil que salgas de ahí. Y lo que es aún peor, corres el peligro de caer en la apostasía, que quiere decir desviarte conscientemente para pecar en contra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros, mis amados, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué asistir a la iglesia? Porque como hijos de Dios somos llamados a reunirnos como familia. Dios se preocupa por nosotros y Él quiere que nos reunamos, que seamos alimentados, que llevemos fruto, que llevemos una vida saludable, una vida en abundancia, una vida de obediencia, una vida de paz. Alguien dijo, no se puede ser marinero sin barco. Tú no puedes decir que eres cristiano si no asistes a la iglesia, con la iglesia. No puedes ser un soldado sin pertenecer al ejército. ¿Sabías que la iglesia es como un ejército y que estamos militando en este mundo hasta llegar un día a la presencia de Dios? No se puede ser cristiano, mi amado,
sin ir a la iglesia. Bueno, por esta y por muchas otras razones, el verdadero Hijo de Dios honra a su Padre Celestial, viniendo, estando en su presencia cada vez que hay un servicio. Y entonces podamos decir como el salmista David dijo: yo me alegré. Tú te gozas cuando vienes a la casa de Dios. ¿Tú crees que el Padre se goza cuando nosotros nos reunimos y estamos alabándolo y estamos siendo instruidos y estamos siendo enseñados por Él? Yo creo que sí. Entonces yo te animo para que no tomemos esa mala costumbre de no reunirnos, que no dejemos de congregarnos. Te animo a que sigamos asistiendo, que si no lo estabas haciendo, medita en todo esto y volvamos nuevamente a la casa del Señor, hablando de reunirnos en un lugar con la iglesia. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos tome conciencia de esto que acabamos de escuchar. Si alguno ha dejado de asistir, sé tú hablando a su corazón, a su vida. Despierta su corazón, motívale en ti, Señor, a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, Señor, a poner atención en aquellas cosas que son importantes para ti. Y para ti es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El día se acerca y también la Biblia lo dice en Mateo 24:44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Entonces, qué importante es que estemos preparados. Cuando el Señor venga, ¿dónde te gustaría que te encontraras? Y el ser fiel a nuestra casa espiritual, nos prepara. Ahí nos estamos preparando para su venida. Estamos espiritualmente llenos, saturados de su presencia. Quiere decir que caminamos, que perseverando en las cosas de Dios. Cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, eso nos motiva a esperar su venida, a esperar esa promesa. ¿Qué le dirías al Señor si de repente viene un día y te quedaste en casa y te quedaste tomando el cafecito acá? No quiere decir que nada de eso sea malo y que no lo puedas hacer. Claro que lo podemos hacer, pero no sustituyas una cosa por otra. Cuando es día de congregarnos, cuando es día de participar con la iglesia, vamos a hacerlo. Cada cosa tiene su tiempo. El Señor dijo que para todo hay tiempo. Entonces, usted dé su tiempo a Dios y también dé su tiempo a sus hijos, a su esposo, a su familia, a la sociedad, pero cada cosa en su momento y en su tiempo. No sustituya las cosas de Dios por hacer cosas que realmente no nos van a beneficiar mucho. Y imagínese, pues, ¿qué pasaría si en vez de que usted estuviera en un culto, Dios le haya viendo, no sé, en alguna otra, no quisiera ser específica con algo, cuando usted dice yo debería de haber estado ahí? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo te dejo esto para que lo medites. ¿Qué pasaría si el Señor te encontrara así y no te encontrara haciendo lo que realmente tienes que hacer? Si es tiempo de asistir a la iglesia, si hay un llamado y es tiempo de congregarnos, vamos a congregarnos. Es tiempo de estar con la familia, vamos a estar con la familia. Es tiempo de tener un recreo, vamos a tener ese tiempo de placer, pero cada cosa en su lugar y no quitándole a Dios lo que es de Dios. Dice aquí también, es importante que nos congreguemos para tener una conciencia limpia. ¿Para tener una qué? Conciencia limpia. Fíjate lo que dice. Vamos a 1 Timoteo 1:19.
Fíjate lo que dice aquí. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tenemos que mantener? Nuestra fe y nuestra buena conciencia. ¿Para qué? Para que no naufraguemos como algunos otros. Después lee esa parte, el versículo 20, dice: los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero ¿por qué es importante que nosotros asistamos a la iglesia? Para tener una buena conciencia, porque ahí somos limpiados, somos purificados, se nos enseña cómo caminar, se nos enseña la palabra, se nos traza la verdad, el Señor nos habla a través de ella y somos guiados, instruidos para tener una conciencia limpia. Yo creo que haciendo alguna otra actividad que estoy aclarando no quiere decir que haya ciertas actividades que sean malas, pero ya dijimos que demos a cada cosa su lugar. Pero no es lo mismo cuando tú estás viendo una película erótica, ¿verdad?, que no te está dejando nada bueno y que está ensuciando tu conciencia, a cuando tú estás aprendiendo la palabra para tener una buena conciencia y estás siendo instruido por ella. Alguien dijo que no necesitamos más que el sentido común y la voz del Espíritu de Dios, que nos habla nuestra conciencia para entender que asistir a la iglesia y convivir con tus hermanos es lo más normal y lo más saludable para ti y para los tuyos. Cuidado, porque una conciencia sucia se puede llegar a cauterizar. Cuando dejamos de congregarnos, nuestra mente se cauteriza, ya no sentimos nada, no nos afecta lo que nos digan, ¿qué tiene de malo? Y empezamos con situaciones así. No dejemos que nuestra conciencia se cauterice, porque una vez cauterizada tu conciencia, va a ser muy difícil que hagas lo correcto, va a ser difícil que salgas de ahí. Y lo que es aún peor, corres el peligro de caer en la apostasía, que quiere decir desviarte conscientemente para pecar en contra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros, mis amados, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué asistir a la iglesia? Porque como hijos de Dios somos llamados a reunirnos como familia. Dios se preocupa por nosotros y Él quiere que nos reunamos, que seamos alimentados, que llevemos fruto, que llevemos una vida saludable, una vida en abundancia, una vida de obediencia, una vida de paz. Alguien dijo: no se puede ser marinero sin barco. Tú no puedes decir que eres cristiano si no asistes a la iglesia, con la iglesia. No puedes ser un soldado sin pertenecer al ejército. ¿Sabías que la iglesia es como un ejército y que estamos militando en este mundo hasta llegar un día a la presencia de Dios? No se puede ser cristiano, mi amado, sin ir a la iglesia. Bueno, por esta y por muchas otras razones, el verdadero Hijo de Dios honra a su Padre Celestial, viniendo, estando en su presencia cada vez que hay un servicio. Y entonces podamos decir como el salmista David dijo: yo me alegré. Tú te gozas cuando vienes a la casa de Dios. ¿Tú crees que el Padre se goza cuando nosotros nos reunimos y estamos alabándolo y estamos siendo instruidos y estamos siendo enseñados por Él? Yo creo que sí. Entonces yo te animo para que no tomemos esa mala costumbre de no reunirnos, que no dejemos de congregarnos. Te animo a que sigamos asistiendo, que si no lo estabas haciendo, medita en todo esto y volvamos nuevamente a la casa del Señor, hablando de reunirnos en un lugar con la iglesia. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos tome conciencia de esto que acabamos
de escuchar. Si alguno ha dejado de asistir, sé tú hablando a su corazón, a su vida. Despierta su corazón, motívale en ti, Señor, a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, Señor, a poner atención en aquellas cosas que son importantes para ti. Y para ti es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A quienes entrega a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero ¿por qué es importante que nosotros asistamos a la iglesia? Para tener una buena conciencia, porque ahí somos limpiados, somos purificados, se nos enseña cómo caminar, se nos enseña la palabra, se nos traza la verdad, el Señor nos habla a través de ella y somos guiados, instruidos para tener una conciencia limpia. Yo creo que haciendo alguna otra actividad que estoy aclarando no quiere decir que haya ciertas actividades que sean malas, pero ya dijimos que demos a cada cosa su lugar. Pero no es lo mismo cuando tú estás viendo una película erótica, ¿verdad?, que no te está dejando nada bueno y que está ensuciando tu conciencia, a cuando tú estás aprendiendo la palabra para tener una buena conciencia y estás siendo instruido por ella. Alguien dijo que no necesitamos más que el sentido común y la voz del Espíritu de Dios, que nos abra nuestra conciencia para entender que asistir a la iglesia y convivir con tus hermanos es lo más normal y lo más saludable para ti y para los tuyos. Cuidado, porque una conciencia sucia se puede llegar a cauterizar. Cuando dejamos de congregarnos, nuestra mente se cauteriza, ya no sentimos nada, no nos afecta lo que nos digan, ¿qué tiene de malo? Y empezamos con situaciones así. No dejemos que nuestra conciencia se cauterice, porque una vez cauterizada tu conciencia, va a ser muy difícil que hagas lo correcto, va a ser difícil que salgas de ahí. Y lo que es aún peor, corres el peligro de caer en la apostasía, que quiere decir desviarte conscientemente para pecar en contra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros, mis amados, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué asistir a la iglesia? Porque como hijos de Dios somos llamados a reunirnos como familia. Dios se preocupa por nosotros y Él quiere que nos reunamos, que seamos alimentados, que llevemos fruto, que llevemos una vida saludable, una vida en abundancia, una vida de obediencia, una vida de paz. Alguien dijo, no se puede ser marinero sin barco. Tú no puedes decir que eres cristiano si no asistes a la iglesia, con la iglesia. No puedes ser un soldado sin pertenecer al ejército. ¿Sabías que la iglesia es como un ejército y que estamos militando en este mundo hasta llegar un día a la presencia de Dios? No se puede ser cristiano, mi amado, sin ir a la iglesia. Bueno, por esta y por muchas otras razones, el verdadero Hijo de Dios honra a su Padre Celestial viniendo, estando en su presencia cada vez que hay un servicio. Y entonces podamos decir como el salmista David dijo, yo me alegré. Tú te gozas cuando vienes a la casa de Dios. ¿Tú crees que el Padre se goza cuando nosotros nos reunimos y estamos alabándolo y estamos siendo instruidos y estamos siendo enseñados por Él? Yo creo que sí. Entonces yo te animo para que no tomemos esa mala costumbre de no reunirnos, que no dejemos de congregarnos. Te animo a que sigamos asistiendo, que si no lo estabas haciendo, medita en todo esto y volvamos nuevamente a
la casa del Señor, hablando de reunirnos en un lugar con la iglesia. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos tome conciencia de esto que acabamos de escuchar. Si alguno ha dejado de asistir, sé tú hablando a su corazón, a su vida. Despierta su corazón, motívale en ti, Señor, a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, Señor, a poner atención en aquellas cosas que son importantes para ti. Y para ti es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entonces, qué importante es que nosotros, mis amados, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué asistir a la iglesia? Porque como hijos de Dios somos llamados a reunirnos como familia. Dios se preocupa por nosotros y Él quiere que nos reunamos, que seamos alimentados, que llevemos fruto, que llevemos una vida saludable, una vida en abundancia, una vida de obediencia, una vida de paz. Alguien dijo, no se puede ser marinero sin barco. Tú no puedes decir que eres cristiano si no asistes a la iglesia, con la iglesia. No puedes ser un soldado sin pertenecer al ejército. ¿Sabías que la iglesia es como un ejército y que estamos militando en este mundo hasta llegar un día a la presencia de Dios? No se puede ser cristiano, mi amado, sin ir a la iglesia. Bueno, por esta y por muchas otras razones, el verdadero Hijo de Dios honra a su Padre Celestial, viniendo, estando en su presencia cada vez que hay un servicio. Y entonces podamos decir como el salmista David dijo, yo me alegré. Tú te gozas cuando vienes a la casa de Dios. ¿Tú crees que el Padre se goza cuando nosotros nos reunimos y estamos alabándolo y estamos siendo instruidos y estamos siendo enseñados por Él? Yo creo que sí. Entonces yo te animo para que no tomemos esa mala costumbre de no reunirnos, que no dejemos de congregarnos. Te animo a que sigamos asistiendo, que si no lo estabas haciendo, medita en todo esto y volvamos nuevamente a la casa del Señor, hablando de reunirnos en un lugar con la iglesia. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos tome conciencia de esto que acabamos de escuchar. Si alguno ha dejado de asistir, sé tú hablando a su corazón, a su vida. Despierta su corazón, motívale en ti, Señor, a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, Señor, a poner atención en aquellas cosas que son importantes para ti. Y para ti es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En su presencia cada vez que hay un servicio, y entonces podamos decir como el salmista David dijo, yo me alegré. Tú te gozas cuando vienes a la casa de Dios. ¿Tú crees que el Padre se goza cuando nosotros nos reunimos y estamos alabándolo y estamos siendo instruidos y estamos siendo enseñados por Él? Yo creo que sí. Entonces yo te animo para que no tomemos esa mala costumbre
de no reunirnos, que no dejemos de congregarnos. Te animo a que sigamos asistiendo, que si no lo estabas haciendo, medita en todo esto y volvamos nuevamente a la casa del Señor, hablando de reunirnos en un lugar con la iglesia. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos tome conciencia de esto que acabamos de escuchar. Si alguno ha dejado de asistir, sé tú hablando a su corazón, a su vida. Despierta su corazón, motívale en ti, Señor, a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, Señor, a poner atención en aquellas cosas que son importantes para ti. Y para ti es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hablando de reunirnos en un lugar con la iglesia. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos tome conciencia de esto que acabamos de escuchar. Si alguno ha dejado de asistir, sé tú hablando a su corazón, a su vida. Despierta su corazón, motívale en ti, Señor, a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas, Señor, a poner atención en aquellas cosas que son importantes para ti. Y para ti es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y es importante que como familia de Dios, como casa espiritual, nos reunamos, crezcamos, avancemos, bendito Dios, porque tú vienes pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Familias.